Dios te bendiga, esta es la semana 21, día 145, clamar en medio del sufrimiento sin perder la fe. En estos versículos de Job vemos la continuación del gran debate entre Job y sus amigos, especialmente Elifaz y Bildad, quienes representaban una visión muy simplista. Si sufres es porque has pecado. Job, por el contrario, mantiene su inocencia y clama a Dios con honestidad. Esto nos permite, amados, entrar en el corazón quebrantado de este hombre que busca respuestas sin renunciar a su fe. Qué importante lección. Él no entiende el porqué de su dolor, de su sufrimiento y de estas terribles circunstancias, pero se niega a renunciar a su integridad. Él continuaba creyendo y confiando en Dios a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. Qué maravilloso. En Job 6:10 dice: esto me consolaría aún en medio de tanto dolor, no haber negado las palabras del santo. En medio de tanto sufrimiento, Job encontraba consuelo en una sola cosa: su fidelidad ante Dios. Aunque él no entiende nada de lo que está pasando, él sabe que lo único que tiene es su fe y que no ha traicionado esta fe que tiene en Dios. Aleluya. Amados, la integridad es la gran lección en esta porción bíblica. Esa integridad espiritual que todos podemos defender y tener, que dependerá de no comprender las circunstancias, de no preguntar por qué, Señor, me estás dando esto, estás permitiendo esto, sino en permanecer fiel a Dios, fiel a nuestra fe en Dios cuando todo nos falte, cuando tengamos carencia, cuando estemos enfermos, cuando todos nos rechacen. Esa fidelidad que tenemos ante Dios es lo más importante. Qué gran lección. En Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que en él pongas toda tu atención, lo examines todas las mañanas y lo pruebes a todas horas. Job sentía que era observado por Dios, que era probado constantemente, lo que lo llevaba a reflexionar sobre la fragilidad y la pequeñez humana. Esta también es una importante lección, mis amados. Y seguramente que él sentía una mezcla de asombro, dolor y temor y todo esto al mismo tiempo, ya que estaba experimentando tantas cosas tan difíciles. Y es que a veces, amados, sentir que Dios nos está mirando, que nos está observando, no es consuelo. Y sobre todo cuando nos portamos mal, ¿verdad? Nos causa angustia y nos causa incertidumbre por algo que hicimos mal, pero aún sabemos y reconocemos que su presencia está constantemente con nosotros. Igualmente, Job sabía que su presencia estaba acompañándole. Y aún así, cuando esta presencia no era consuelo, le demostraba que no era olvidado. De la misma manera, nosotros, mis amados, debemos de validar, de agradecer que la presencia de Dios muchas veces, cuando su Espíritu Santo nos trae ese discernimiento que sabemos que estamos actuando mal y muchas veces hasta pensamos querernos esconder de tantas cosas equivocadas que estamos haciendo, o cuando queremos esa presencia pero sentimos que no nos consuela, que no nos sana, que no nos saca de esa depresión en la que estamos. De esta manera se sentía Job en ese momento. En Job 8:20 dice: Dios no rechaza al hombre íntegro ni sostiene la mano de los malhechores. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de gritos de alegría. Este era Bildad, quien ofrecía una visión muy mecánica de la justicia divina. Él aseguraba que si Job era justo, sería seguramente restaurado, pero él no estaba pensando o hablando en la soberanía de Dios, que no importa la manera en que nosotros nos portemos, Él es soberano, Él es justo, Él nos perdona por su gran misericordia. Y aunque la justicia de Dios es muy real, mis amados, no siempre se va a manifestar de inmediato. Al leer esta historia nos vamos a dar cuenta que Job estuvo enfermo y padeciendo y en pérdidas. La historia no narra que Job habló y Dios obró. Dios es soberano, su tiempo es perfecto y distinto al nuestro. Si nosotros clamáramos a Dios esperando que Él responda inmediatamente de acuerdo a lo que queremos, estaríamos reduciendo a Dios a una fórmula que eliminaría su soberanía y su gran compasión. Así que, amados, no importa cuál sea nuestra situación, hay que mantenernos firme en nuestra fe, creyendo que Dios actuará de acuerdo a su tiempo perfecto.
Aleluya. En Job 9:32 dice, Dios no es un mortal como yo para que podamos debatir. Ojalá hubiera entre nosotros un árbitro que pusiera su mano entre ambos. Aquí, mis amados, surge uno de los clamores más poderosos. Job anhelaba un mediador entre Dios y entre el hombre, alguien que entendiera ambas partes. Y este versículo anticipaba la necesidad de toda la humanidad de un Salvador. El deseo de Job por un mediador nos demuestra la profunda necesidad que tenemos de reconciliación con Dios. Y Jesucristo, mis amados, era la respuesta final de ese anhelo que Job tenía hace muchísimo tiempo atrás. Gloria al Señor. En Job 10:8 dice, tus manos me dieron forma y me hicieron, ¿y ahora vas a destruirme? Recuerda que me formaste como un vaso de barro. Job apelaba, él estaba molesto y le reclamaba al Señor, reconociendo que él había sido hecho por Dios mismo. Y esto nos recuerda que la dignidad del ser humano como obra divina, aunque se sienta uno desechado, siempre permanece ahí, porque somos creación de Dios. No importa qué tan mal nos vaya, no quiere decir que Dios nos ha abandonado, porque somos suyos, mis amados, y que eso nos dé paz y tranquilidad. Así que aunque nos encontremos en medio de la desesperación, de problemas, de carencias, amados, la identidad como creación de Dios permanece en nosotros. Qué maravilloso. El dolor, amados, no borra el propósito con el que ya fuimos formados por nuestro Padre. Aleluya. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que Job pedía en Job 9:33, un mediador entre Dios y el hombre, se cumple en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no solo entiende nuestro sufrimiento, sino que también lo cargó y lo llevó sobre sí mismo para ofrecernos salvación. Gloria al Señor. Amados, esta historia nos hace reflexionar y nos hace ver que aun cuando sentimos que somos olvidados, abandonados por Dios, Dios continúa obrando, demostrándonos que Dios no solamente tiene un plan, que confía en nosotros, que confía en nuestra fe, en nuestra fortaleza, en nuestro enfoque de continuar creyendo en Él sin importar las artimañas o las trampas que el enemigo nos ponga, podemos mantenernos fieles a Dios. Y aunque caminemos por momentos desérticos, en los cuales sentimos que Dios guarda silencio ante nuestro dolor como Job lo sintió, podemos venir y lamentarnos con Él. Pero esto no quiere decir que vamos a perder nuestra fe. Amado, Dios no se escandaliza por tu clamor, por tu reclamo, por tu duda, por tu miedo. Aunque tú no lo veas, Él está escuchándote. Él continúa sosteniéndote, aun cuando no lo sientas y cuando no lo creas. Tu sufrimiento no invalida tu fe. No permitas que las cosas, las enfermedades, cualquier situación te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Lo que sí puedes hacer como muestra de tu perseverancia es continuar hablando con Dios incluso cuando te sientas molesto, cuando te sientas desesperado, desahuciado. Nunca te alejes de Dios. Hoy te pregunto, ¿de qué manera puedes mantener tu integridad espiritual cuando enfrentas pruebas que no comprendes y que te duelen? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Jesucristo es el mediador hermoso del que Job hablaba en medio de su sufrimiento? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por esta hermosa exhortación que nos has entregado a través de la historia de Job, de jamás alejarnos de tu lado. Padre, cuando no entienda tus caminos, ayúdame a no soltarme de tu mano. Padre, que cada pregunta que yo te haga en medio de mi dolor, de mi confusión o frustración e incertidumbre, Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi respuesta, sé tú suficiente para todas mis dudas. Gracias, Padre, porque en Jesucristo tenemos al mediador perfecto. Gracias porque Él intercede por la humanidad entera.
y permite que yo sea escuchado por ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amados, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, siempre avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.